Hermano Waldo, vamos a leer las preguntas y vamos entre todos a ir aprendiendo y aclarar dudas. El, el papá Dicho bajó y de ahí no. Se vamos a desapareció otra silenciar, vez. Le vamos a silenciar a la voy a hermana ver. Carmita. ¿Dónde? ¿Qué? Ahí está. Waldo, no sé si me escuchas bien. Sí, Raúl, muchas gracias. Te escucho bien. Agradezco también los testimonios que se han contado. Creo que ayudan a que el espíritu, ¿cierto?, se vaya preparando para poder entender el mensaje y también para que más gente se pueda conectar. Gracias también al hermano que Davis, ¿cierto?, que tuvo la parte especial. ¿Te escucho bien, Raúl? Sí, se escucha bien, que el Señor te bendiga y después que termines tu presentación, termines con una oración, si nos puedes dedicar un tiempo para leer las preguntas, consultas de los hermanos y poder tener una conversación después para aprender todo. ¿Es posible? Claro que sí. Ujú. Bueno, eh, bueno, efectivamente yo en algún periodo de mi vida dentro de la iglesia me dediqué a tratar de generar una cronología de los eventos finales. Eh, Plasmé parte de ella acá en un póster que se lo voy a compartir digital. La verdad es que me basé básicamente en dos libros para hacer esta cronología: el libro Eventos de los Últimos Días y el libro Perfil de la Crisis Venidera. Ambos se componen de extractos de Elena de White. En algún momento también tenía citas seleccionadas del conflicto de los siglos, pero recuerdo que ese libro, una persona que no era de la iglesia me lo pidió, se lo presté y después ya no lo volví a ver y después no me di el trabajo nuevamente de recopilar las citas cronológicas. Eh, bueno, les voy a compartir un poco pantalla eh, y luego de comentarles que este no es un trabajo completo, no es un trabajo acabado, por lo que ya les comento. E incluso he recolectado, en ese momento, recolecté citas cronológicas de otros también, en otros libros, y no las plasmé todas acá en forma digital. Eh, Así que se puede ir complementando, pero de todos modos creo que puede ser un aporte, como más o menos tener algún antecedente, ¿no es cierto?, de la cronología que el espíritu de profecía muestra de los eventos finales y no algo tan de repente como de lo que uno como que puede pensar o creer, ¿m? Sino que eh, un poco voy a explicar la forma en que genera esta cronología, como para que vean un poco el fundamento que tiene, por lo cual me atrevo un poco a presentarla. Aunque como les digo, está incompleta, tampoco alcancé a repasarla bien, así que a lo mejor hay algunas citas que no las tengo así. De hecho, el libro físico de Perfil de la Crisis Venidera tampoco lo tengo en mi poder, pero de todos modos creo que a pesar de todo esto les puede servir. No sé si se escucha bien, me dicen que se escucha un poquito cortado, no sé si el resto me escucha cortado o será de la hermana Judith Yo te escucho solamente. perfecto, Waldo, te ¿Sí? escucho bien y se Ah, ve ya, bien. ya, gracias. De todos modos voy a apagar la cámara porque voy a hacer esto en una presentación y les voy a compartir entonces pantalla completa. Ya, a ver, espera un poquitito. A ver, un cachito, por favor. Ya, y ahora sí.
Bueno, y están viendo la pantalla, ¿cierto? No sé si ven la pantalla que estoy compartiendo, dice cronología del tiempo del fin. Se ve súper bien, hermano. Ya, estupendo, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero mostrarles, ¿cierto? Son unas citas que aparecen en eventos del día y se refieren a que realmente la prueba inspirada, ¿cierto? Eh, nos indica que es importante conocer los eventos como se suceden. Aquí estoy luchando contra esto. Ahí está. Ya. Dice, está extraído de Eventos de los Últimos Días, página 16, párrafos 16 al 3. Dice, den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Entonces, efectivamente, se nos insta a mostrar en qué parte de la historia profética estamos, ¿cierto? Y eso implica conocer un poquitito de dónde venimos, lo que hemos recorrido, y también lo que falta, ¿cierto? Para los eventos cúlmines. Y después, bueno, sigue, ¿no es cierto?, ahí reafirmando esta cita. Lo puedo leer, dice, la profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Así que dice que debiera decirse más de este tema. Dice que son temas tremendamente importantes. Y finalmente, continuando con la cita, dice, debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. Entonces, bueno, eh, es un tema que es necesario conocerlo, ¿cierto? Saber dónde estamos en la historia profética y saber que los eventos van a ser rápidos y van a ser repentinos. Bueno, dicho esto, quiero compartirles un párrafo para mostrarles cómo realicé yo esta cronología. En el fondo, para que ustedes vean cuál es el fundamento de cómo lo hice. Y que todavía me falta, ¿cierto? Por eso es que nunca lo había querido presentar, pero la verdad es que ahora lo presenté completo, también porque no vi otra alternativa, digamos. Bueno, aquí estoy compartiendo, no sé si lo alcanzan a ver, la letra es un poco más pequeña que la anterior. ¿Saben o no? Sí, se ve perfecto, hermano. Ya, muchas gracias. Aquí quiero mostrarles cómo fui generando la cronología. Esto a modo de ejemplo. Fíjense acá, este es un párrafo del libro Eventos de los Últimos Días, página 162. Y acá aparecen en una secuencia algunos eventos. Dice, por ejemplo, y antes que se dé el fuerte pregón del ser ángel, o sea, aquí, ¿no es cierto?, dice que hay un hito cronológico en el futuro, que es el fuerte pregón del tercer ángel. Y acá nos dice qué es lo que va a ocurrir antes de eso. Entonces, se fijan que aquí está ordenando los eventos, nos coloca el fuerte pregón, pero también nos dice qué va a ocurrir antes de eso. Entonces, ahí nos da una orientación cronológica, una secuencia, ¿no es cierto?, en el tiempo. Dice, y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Aquí está hablando Satanás, ¿cierto? Entonces, antes del fuerte pregón, ¿qué es lo que hace en las organizaciones religiosas apóstatas? Dice que despierta excitación en ellas. Entonces, uno ahí puede hacer un orden cronológico. Uno ya sabe que antes del fuerte pregón viene
esta excitación en las organizaciones religiosas, ¿cierto? Que rechazan la verdad. Después sigamos leyendo. Dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Entonces acá nuevamente hay un orden cronológico. Porque ¿cuándo va a venir ese avivamiento? Antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Entonces ahí también sabemos que este avivamiento viene antes que los juicios de Dios caigan. Después dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento. Tratará de evitarlo induciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Entonces, ¿qué podemos ver acá también? De que antes de que llegue, ¿no es cierto?, en las iglesias verdaderas de Dios, un movimiento de la piedad primitiva, antes de que eso suceda, dice que en las iglesias que renieguen de Dios, va a introducir una falsa imitación. Entonces ahí también tenemos otra secuencia cronológica. Antes de que venga la lluvia tardía, ¿cierto? O el avivamiento, viene esta falsa imitación. ¿Se escucha? Sí, se ha estado escuchando todo el rato, hermano. Sí. Ya. Entonces se fijan cómo nos da acá, por lo menos el orden de algo que sucede y otra cosa que sucede antes de eso o después. Entonces, en base a ese orden, en base a esos pares, ¿no es cierto? Y haciendo, digamos, uniendo varios pares, y traté de que las citas que usé como referencia fueran las que fueran bien seguras, o sea, en el fondo que no fueran ambiguas. Por eso tal vez no tengo una cronología tan detallada, pero sí por lo menos las citas que procuré usar eran bastante evidentes como esta. Entonces ahí uno puede ordenar y uno puede saber. Entonces ya podemos saber que el falso avivamiento viene antes que el verdadero avivamiento, porque acá lo dice, lo da el orden. Y de esa forma fui construyendo, en esa época, ¿cierto? Porque esto ya tiene como 10 años, fui construyendo esa cronología y ahora se las voy a presentar en forma de póster, eh, de PowerPoint. Si es que espero que se pueda. Bueno, ahí se fijan. Acá, por supuesto, que no van a ver nada, no les pido que lo vean. Pero esto es un póster y parte desde, para darle una fecha de inicio, ¿cierto? Desde el día de hoy, 9 de marzo, incluso antes, ¿no es cierto? Bien. Ya uno si quiere le coloca ahí 1844, pero no me enfoqué tanto en los eventos que ya pasaron, previos, ¿no es cierto?, a lo que hemos vivido, aunque más adelante sí se podrían incluir, ¿cierto? Porque han habido eventos que en algún momento eran proféticos y ahora se han cumplido en nuestro pasado reciente. Pero partimos de la fecha de hoy, que ahí después lo voy a agrandar para que lo vean, y llegamos Es que hasta, así. Entonces ahí tú tomás lo que querías hacer. hay un micrófono abierto, Ah, no sé si me pueden ayudar los anfitriones, ahí por favor. Entonces, ahí si se fija la fecha de hoy, ese es como el inicio de la cronología, y el fin es la segunda venida de Cristo. Entonces, es el periodo que he investigado un poco, ¿cierto? Pero no me cabe duda que se puede complementar y afinar mucho más. De hecho, o sea, no es que no me cabe duda, sino que es así, es un hecho. Entonces, de esa forma, y ese es el periodo que estoy tratando de abarcar. Les voy a mostrar, así en términos generales, cuál es la secuencia que, de acuerdo a este tipo de análisis, ¿cierto?
he vislumbrado, pero no significa que no pueda ser a lo mejor corregible, ¿cierto? Pero por lo menos lo que yo pensaría que es así, de acuerdo a los textos y la forma en que yo lo analicé, como les digo yo, no como idea mía. Fíjense entonces que, bueno, aquí lo voy a agrandar un poco más. Eh, ya. Bueno, lo que tengo es básicamente tengo algunos eventos o hitos cronológicos proféticos encuadrados, ¿cierto? Enmarcados. Y tengo también algunas citas que están en texto, como para, a veces para confirmar el hito, a veces para mencionar lo que sucede entre un hito y otro hito cronológico. Por ejemplo, entre el día de hoy y la ley dominical hay cosas que tienen que suceder para que la ley dominical suceda. Y ahí los tengo anotados, por ejemplo, en letra pequeña. Dice, por ejemplo, qué cosas tienen que suceder entre nuestro tiempo. Voy a agrandarlo un poquito más para que lo vean. ¿Qué cosas tienen que suceder entre nuestro tiempo y la ley dominical? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tiene que suceder y que está sucediendo, porque estamos cerca de la ley dominical, es que la corrupción se vaya generalizando. ¿Por qué? Porque la ley dominical, uno de los motivos por los cuales se va a dictar es por el aumento de la corrupción. Así que si alguien, por ejemplo, quiere más detalle de ese texto, entonces uno se puede ir a eventos de los últimos días, que ahí no sé si alcanzan a ver, lo voy a subrayar para que vean dónde estoy, ahí se fijan, ahí estoy mencionando eso. Entonces ahí dice, la corrupción se va generalizando más y más. Y bueno, ahí cita eventos de los últimos días, 133, párrafo número 2. Entonces después alguien, si quiere la cita, o bueno, en este caso, si uno quiere ir a la cita, entonces uno después dice, va ahí a eventos de los últimos días, tapa de los libros clásicos, ¿cierto? De estos burdeos. Y ahí dice, en el párrafo 2, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, del sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Y eso viene de Conflicto de los Siglos, página 644. Entonces acá, claro, lo que está diciendo es que la corrupción se va generalizando y que va a llegar un momento en que esto se va a achacar, ¿cierto?, a la violación del día domingo, ¿no? Del así llamado Día del Señor. Entonces eso tiene que suceder, ¿cierto?, para que antes de la ley dominical. Luego podemos ver, por ejemplo, dice, se deteriora la moralidad social. Y en realidad eso proviene de la misma cita que leímos, ¿no? Porque ahí decía que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, que antes de la ley dominical aumenta la corrupción, se deteriora la moralidad. Por ejemplo, y también aumentan las catástrofes, ¿no? Y eso está en la misma evento de los últimos días, en la página 133, la misma página, así que lo voy a leer, como es rápido. Dice, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que viene? Vienen estas calamidades y
cómo quieren apaciguarlas, imponiendo la observancia del domingo. Entonces aquí nos da también un orden cronológico. En cada una de estas cosas hay un orden cronológico. Nos dice que vienen estas calamidades y como respuesta a ellas viene la ley dominical. Entonces por eso es que antes de la ley dominical vienen estas calamidades, ¿cierto? Y la gente lo interpreta de esa manera. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar en, en nuestra, en nuestro tiempo, ¿cierto? Como una señal de que estamos cerca de la ley dominical? Bueno, en primer lugar, que la corrupción se vaya generalizando. Yo no sé si esa es una percepción que ustedes tienen o será algo general, ¿cierto? O será solamente que en Chile, ¿no es cierto?, estamos viviendo un mal momento, o aquí hay gente de todos los países y realmente en todos los países se percibe esto, ¿no? Que la corrupción se va generalizando más y más. Eh, que se deteriora la moralidad. Bueno, esto es a nivel general, pero especialmente en Estados Unidos también. Entonces la gente que vive en Estados Unidos a lo mejor nos puede confirmar si también esto está sucediendo allá. Está aumentando la corrupción, que se está deteriorando la moralidad. Yo creo que eso lo podemos ver desde distintos países, ¿cierto? Porque lo vemos como sucede no solamente en Estados Unidos, que aumentan las catástrofes. Hay indicadores, ¿cierto?, objetivos que muestran un aumento mayor de las catástrofes que lo que aumenta la población, por ejemplo, mundial. Es casi el doble. O sea, a medida que la población se duplica, por así decirlo, las catástrofes se cuadruplican. Así que esa información objetiva está. Eh, dice que también bueno, acá cuando no tengo, cuando dice apostasía en la iglesia cristiana y busca la ayuda del gobierno civil, ahí después puse 58.3. Cuando no le puse el libro es porque viene del libro Perfil de la crisis venidera. Ese es el libro que no lo tengo ahora, haciendo muchos movimientos, no sé dónde lo tengo, eh, movimientos de traslado. Pero en la página, en ese libro, en la página 58.3, que de hecho sí digital lo tengo, pero no coincide en el orden de las páginas, aparece esa cita, que antes de la ley dominical aumenta la apostasía en la iglesia cristiana o en las iglesias cristianas, y éstas buscan la ayuda del gobierno civil. O sea, si nosotros vemos que las iglesias cristianas empiezan un movimiento buscando la ayuda del gobierno civil, especialmente en Estados Unidos, ¿cierto?, para imponer a través de la política sus dogmas, significa que estamos muy cerca de la ley dominical. Y se han hecho, ¿no es cierto?, propuestas en algunos programas de gobierno de Estados Unidos para que eso, por lo menos, se inicie en esa línea en el próximo periodo presidencial. Creo que Trump decía que él quería, ¿no es cierto?, que la iglesia tuviera más injerencia que nunca si es que él nuevamente era elegido. Pero esto no depende solamente del color político del gobierno de turno de Estados Unidos, cabe aclararlo, ¿cierto? Porque los que van a imponer la ley dominical no va a ser el gobierno, no va a ser el presidente, van a ser los legisladores que van a ceder al clamor del pueblo norteamericano que va a pedir, ¿no es cierto?, una ley dominical. Así que no depende necesariamente que el gobierno sea de los republicanos o de los demócratas cuando se dicte la ley dominical, porque van a ser los legisladores, ¿no?, los que van a ceder a un clamor popular. Así que esto tiene que hacerse popular. Eso todavía está en proceso. Pero sabemos que los eventos finales van a ser rápidos y que muchas cosas van a ser repentinas, ¿no?, porque pueden ser detonadas no como un proceso, sino que por un evento. Entonces no podemos confiarnos. Bueno, finalmente, y es una cita que a lo mejor ustedes conocen, que es bastante conocida, dice, los protestantes dan la mano de camaradería a los católicos. Bueno, eso aparece en el evento del último día, 133.3. Lo puedo
compartir también. Dice en el página 133, párrafo 3, dice: el protestantismo, en corchete aparece, extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Fíjense cómo aparece cronología ahí, porque dice: el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Y luego, o sea, aquí nos da la cronología, ¿se fijan? Primero sucede que el protestantismo abraza, ¿no es cierto?, al poder romano, y luego se decreta una ley contra el día de reposo en la creación. Entonces, primero sucede eso, y ya lo estamos viendo. Ustedes recuerdan seguramente que el año 2017 se cumplieron 500 años desde que Martín Lutero clavó las tesis, las 95 tesis, ¿cierto?, en la puerta, en los portones, ¿cierto?, de la Catedral de Wittenberg. Y justamente en esa fecha que se cumplieron 500 años, un acuerdo, ¿no es cierto?, entre líderes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana, que creo que se llevó a cabo en Suecia, decretaron que había terminado la reforma. Y cada día vemos, ¿no es cierto?, una mayor profundidad en esta unión, ¿cierto?, en esta camaradería entre quienes en algún momento no se podían ver, católico y protestante. Porque recordemos que gran parte de los protestantes que huyeron a Estados Unidos lo hicieron justamente porque eran perseguidos por sus creencias en el antiguo mundo, en Europa. Y resulta que estaban la mano de camaradería, una profecía que parecía insólita de que se pudiera cumplir cuando fue revelada, ¿no es cierto?, a Ellen White y por ella al mundo, o por lo menos a nosotros, pero que ahora la vemos ante nuestros ojos que se cumplió. Entonces, vemos cómo algunos de estos, y por ahí hay otro más que en algún momento lo encontré y no lo puse, pero vemos cómo estas 5, me parece que ustedes lo están viendo en pantalla, lo voy a agrandar un poco, vemos cómo estas 5 eventos, ¿cierto?, de distinta índole, preceden a la ley dominical. Entonces uno puede esperar de que esto tenga que cumplirse, no necesariamente todo al mismo tiempo, antes de la ley dominical. Algunas de estas cosas ya las hemos visto. La corrupción, no me cabe duda que se ha ido generalizando. El deterioro de la moralidad. Hay un plan, ¿no es cierto?, para deteriorar la moralidad social y ha sido un plan que le ha dado muy buenos resultados. El aumento de las catástrofes es algo medido. La apostasía en la iglesia cristiana, yo creo que tampoco hay que tener muchas encuestas para verlo, aunque efectivamente se puede medir y es así. Los protestantes dan la mano de camaradería a los católicos, eso lo hemos visto. Ha salido incluso en las noticias, no es algo que haya que verlo ni siquiera en medio alternativo. Así que en realidad, si ustedes se fijan, estamos todos estos signos, ¿cierto?, estas señales que nos advierten que estamos próximos a la ley dominical, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Entonces, si viene la ley dominical ahora, no podemos sorprendernos, porque hemos sido advertidos con una variedad de señales y en forma cronológica. Así que eso es lo que estamos, por ejemplo, ahora viviendo. Entonces, de esa forma, está generada toda esta cronología. Les voy a mostrar un poco el panorama general que les estaba prometiendo, para después a lo mejor entrar en algunas cosas en más detalle. La verdad es que no vi a qué hora comencé, pero tampoco quiero hacer algo muy largo porque más bien quiero mostrar una generalidad y después, bueno, si hay preguntas o eventualmente a lo mejor si hay una segunda parte, no sé, a lo mejor ir a más detalle. Entonces, fíjense que ese sería, siguiendo esta metodología, ese sería el orden. Estamos ahora, marzo de 2024, no hemos tenido todavía ley dominical obligatoria, religiosa, ¿cierto? Hemos tenido leyes dominicales, pero laborales,
pero no religiosa, tampoco en Estados Unidos, pero vemos cerca, porque las señales lo indican. Luego de la ley dominical, vamos avanzando en la línea de tiempo, ¿cierto? No voy a ir con tanto detalle ahora. Viene, ¿no es cierto? Ya se dicta la ley dominical en Estados Unidos y viene una falsa lluvia tardía. Lo leíamos recién, ¿cierto? Justamente a modo de ejemplo fue lo que leí al inicio del tema, cómo antes de que venga, ¿no es cierto?, el reavivamiento para dar el mensaje del tercer ángel, viene, ¿no es cierto?, en las iglesias que rechazan la verdad, un movimiento, ¿cierto?, falso, un avivamiento falso. Bueno, entonces eso viene, sí, después de la ley dominical, pero antes del verdadero avivamiento, antes de la lluvia tardía. Bueno, entonces, una vez que se cumpla la ley dominical, ¿qué tendríamos que esperar? Que haya un gran interés por lo religioso. Así se dice en Eventos de los Últimos Días, en la página 162. O sea, en el mundo religioso, apóstata, que en el fondo que ha rechazado, ¿no es cierto?, el cuarto mandamiento, hay un interés por lo religioso. ¿Por qué? Porque hay, ¿no es cierto?, falsos ángeles, falsos milagros, falsas curaciones, que detonan, ¿cierto? Y el tema religioso se pone en boga, justamente porque está este tema de que, oye, habrá que hacer una ley dominical o no, habrá que respetar a estas minorías, ¿cierto?, que insisten en el día sábado, que finalmente son una secta, eh, se oponen a las leyes nacionales, ¿cierto?, a las leyes del país. Bueno, en todo eso genera un interés noticioso y finalmente hay un falso reavivamiento. Ahí le puse posible, falsa venida de Cristo, eso no lo voy a comentar porque como dice posible, no es algo, no recuerdo por qué lo puse ahí. Pero llega un punto eh, en que no solamente está la ley dominical, sino que hay un momento legislativo en que la ley de Dios es invalidada. No es lo mismo que se dicte una ley dominical donde se obliga a las personas a guardar el día domingo, ¿no es cierto?, a adorar el día domingo. No es lo mismo que se invalide el cuarto mandamiento el día sábado. Eso es otra ley. La ley de Dios es invalidada. Eso está en Eventos de los Últimos Días en la página 137. Lo voy a leer para que eso quede un poquito más claro. Párrafo 2. Dice, cuando nuestra nación promulgue leyes, está hablando de Estados Unidos, ¿cierto? Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos, en concilios legislativos, ¿cierto? Porque recordemos que Estados Unidos, además de tener el Congreso Nacional, también tiene, digamos, legisladores por estado. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Entonces, ¿cuándo es invalidada la ley de Dios? Cuando suceden dos cosas. Una, se impone la observancia del domingo, que ya se impuso, ¿cierto? Pero además dice, usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. O sea, además de estar esta ley dominical, ahora hay un poder opresivo, opresión, ¿cierto?, contra los que guardan el sábado. Y ahí se invalida la ley de Dios. Entonces ese otro evento. Ese evento viene después de la falsa lluvia tardía. Ahora no tengo todos los detalles, ¿cierto? Pero lo que puse acá yo lo puse con seguridad. Podía haber puesto 1000 cosas más, pero quise solamente colocar lo que era seguro y por ahí después me arriesgué a colocar algunas cosas que no eran seguras, las coloqué en rojo, no lo estoy leyendo ahora, o con signo de interrogación. Pero lo que no está con signo de interrogación está chequeado, digamos. Entonces viene eso, viene la ley de Dios invalida. O sea, no en todo momento el pueblo de Dios experimenta
restricciones, ¿cierto? Sino que esto va en aumento. Primero, ¿no es cierto? Viene esta observancia del domingo, obligatoria, e incluso, por algunas citas que recuerdo, pareciera que eso no es tan grave. Hay parte del pueblo de Dios que no le llama tanto eso la atención, porque ya se obliga el domingo, ¿no es cierto?, a laborar. Incluso por ahí yo creo que algunas de esas citas fueron las que las que leyó un hermano, ¿cierto?, que hacía referencias a ellas en la reunión que tuvimos el domingo pasado de, respecto al campo. Porque claro, inicialmente uno dice, bueno, ya yo no hago nada el domingo, ¿no es cierto? La gente el que quiere va a su templo, a la iglesia. La hermana Juárez, de hecho, dice que podemos hacer obra misionera ese día, no hay ningún problema. Y pareciera en el fondo como que no era tan grave el asunto. Pero en este periodo, ¿cierto? Después de que se dicta la ley dominical, las catástrofes aumentan más todavía. O sea, si las catástrofes llevaron, entre otros motivos, a generar una ley dominical, ahora, existiendo ya la ley dominical, las catástrofes, lejos de aumentar, perdón, de disminuir, aumentan. No se explica, ¿cierto? Y cómo si, supuestamente, ¿cierto? Estamos tratando de ajustarnos al domingo, que muchos van a creer, ¿no es cierto?, en su mente que es así, por lo menos inicialmente, mientras no se complete la predicación del mensaje a todo el mundo, como si estamos guardando el domingo en las calamidades. Entonces, los satanistas, ¿cierto?, los que realmente tienen contacto directo con Satanás, convencen al mundo y mucha gente de que, claro, no, es que ahora ya no es porque no se guarda el domingo, ahora es porque hay un grupo, una secta, ¿no es cierto?, abominable, que no se ajusta a las leyes del país y ellos están que no haya una unanimidad universal en guardar el domingo, y entonces tenemos que obligarlos a ellos, ¿cierto? O oprimirlos a ellos, coercionarlos, para que ellos dejen su sábado y se alineen, ¿no es cierto?, a este movimiento mundial. Y en ese momento, cuando hay leyes contra eso, la ley de Dios es invalidada. Bueno, lo estoy citando a grandes rasgos, ¿cierto? Después abajo, si ustedes ven ahí, tengo un montón de citas eh, que, que respaldan lo que estoy diciendo o que también indican qué es lo que sucede con cada uno de esos eventos, porque en la ley dominical suceden un montón de eventos que me lo estoy saltando ahora. Por ejemplo, en la ley dominical es el momento para abandonar las grandes ciudades, hacer planes para huir de las pequeñas y buscar lugares retraídos entre las montañas, por ejemplo. O cuando también viene la ley dominical, dice que eh, el fin está cerca. Bueno, si tenemos tiempo vamos a leer un poco más de eso. Cuando se invalida la ley de Dios, también suceden una serie de eventos, que también si tenemos tiempo algunos los puedo leer, pero se fijan que no quiero ir tanto al detalle ahora para que ustedes logren esa panorámica. Entonces, ¿cuál es la panorámica que estamos ahora obteniendo? Viene la ley dominical, estamos a las puertas, eso es innegable, Dios nos ayude, ¿cierto?, a tener fe, estamos a las puertas. Luego de que suceda esta ley dominical, viene una falsa lluvia tardía, o sea, un gran interés por lo religioso, con milagros espurios, ¿cierto? Algunos milagros reales, pero generados por entidades satánicas, ¿cierto? En las iglesias que reniegan la verdad. Luego se invalida la ley de Dios, ¿cierto? Ahí es un momento, es un hito para Dios. Después de que se invalida la ley de Dios, comienza el tiempo de angustia previo. Seguramente ustedes han escuchado hablar del pequeño tiempo de angustia. Bueno, o tiempo de angustia previo. Eso se detona, y por ahí debo tener la cita. Ahí está. Lo voy a subrayar ahí para que ustedes vean dónde estoy leyendo. Está en el libro con extractos de Elena de White, que se llama Perfil de la crisis venidera, página 26,
párrafo 2 y 3. El problema es que no lo tengo, como les decía, no lo tengo acá en forma física el libro. Es un libro que ya parece que no se está editando, pero está digital. De hecho, si a ustedes les interesa, se los puedo compartir después en formato digital por esta misma vía y también por el grupo de WhatsApp que muchos de ustedes también están unidos. Pero bueno, ahí comienza el tiempo de angustia previo, cuando se invalida la ley de Dios. Y el tiempo de angustia previo, ¿cierto? Es un tiempo de angustia tremendo para el pueblo de Dios. Hay persecución, ¿cierto? Hay escasez, no solamente para el pueblo de Dios, también es un momento para el mundo, es un momento difícil, es un momento de angustia para el mundo también, donde probablemente claro, donde probablemente eh, eh, va a haber hambre también. Por ejemplo, acá en el libro, una cita que tengo, ¿cierto? Que viene primero escrito, dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Es el tiempo de angustia final, ¿cierto? Cuando se derraman las plagas. Pero aquí hay otro tiempo de angustia, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan las plagas. Es un periodo corto, pero antes de las plagas. También nos da cronología, ¿se fijan? Aunque no tan exacta. Mientras Cristo está en el santuario, en este tiempo, o sea, en este tiempo de angustia previo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. O sea, ahí se pone difícil la cosa. Y las naciones se airarán. Creo que lo leímos incluso, lo leíste el lunes. Aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. O sea, en este momento hay guerra, hay aflicción. En las naciones algo sucede, ¿cierto? Pero nos quieren perseguir, Dios mediante si somos fieles, ¿cierto? Pero dice que Dios las mantiene en jaque. O sea, no sé, hay muchas ganas de perseguirnos, pero paro generalizado, ¿cierto? Y guerra, terremotos, hechos sorprendentes, tsunami, hambre, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, a pesar de que el mundo trata, ¿no es cierto?, de actuar contra el pueblo de Dios, Dios la mantiene en jaque, para que el pueblo de Dios pueda culminar, ¿cierto?, la profecía de Mateo 24:14, que dice, y será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y con el poder, ¿no es cierto?, de la lluvia tardía, que va a ser más amplio que el de la lluvia temprana que vimos en la época de los apóstoles, esto se va a predicar rápidamente. Dice, en este tiempo, en el tiempo de este tiempo de angustia previo, descenderá la lluvia tardía. ¿Se fijan? O refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel y preparar los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Así que, bueno, entonces comienza, ¿no es cierto?, el tiempo de angustia previo, cuando se invalida la ley de Dios. Estoy mirando ahora la pantalla. En este tiempo es un tiempo zarandeo. Si ya ha empezado un zarandeo, eso me lo salté, ¿cierto? Desde la época de la hermana White ya comenzó un zarandeo, pero un zarandeo general, ¿cierto? Un zarandeo general. Pero este zarandeo que hay ahora, cuando hay persecución, cuando se va en contra, ¿no es cierto?, todos los medios de aquellas personas que tratan de ser fieles a al cuarto mandamiento de Dios y a todo el resto, ¿cierto? En ese tiempo, si no tenemos el Espíritu de Dios, todo lo que pueda ser zarandeado será zarandeado. Va a haber un zarandeo que va a ser como las hojas del otoño. Y ahí se purifica la iglesia. O sea, ahí ya no hay ningún problema de que haya un hermano, ¿no es cierto?, mm, bailando, ¿no es cierto?, y esas cosas, ¿no es cierto?
porque ahí no, ninguno de ellos, ¿no es cierto? Ni de ninguna otra cosa, ningún pecado oculto, ¿cierto? Ni ninguna cosa mental que nos aleje, digamos, de forma definitiva de Dios, va a subsistir. Bueno, y durante este tiempo de angustia previo, ¿cierto? Eh, ocurre este zarandeo y sigo avanzando. Perdón. Ya. Y en algún momento, ahí me coloqué un recordatorio, en algún momento en este periodo, de acuerdo a algunas citas de eventos de los últimos días, sucede la ley dominical universal. Lo que dice, ¿no es cierto?, el espíritu de profecía es que la ley dominical comienza en Estados Unidos y da a entender de que bastante rápidamente se expande por el viejo mundo, donde el poder papal no ha perdido su poder, y por el nuevo mundo. Pero en países que uno pensaría que no tienen mucho que ver con el cristianismo, como son los países musulmanes, ¿cierto?, budistas, hinduistas, tibetanos, ¿cierto?, o en la ventana 1040, o en lugares a lo mejor muy remotos. Bueno, contra todo lo que uno pudiera pensar, la magnitud, ¿no es cierto?, de esta situación, de tal magnitud, perdón, valga la redundancia, que se van a alcanzar esos países también con una ley dominical universal. Ahí en algún momento, no lo tengo bien chequeado, pero en ese periodo sería. De ello, ¿cierto? Bueno, acá se está dando, ¿cierto?, en este contexto de gran, digamos, angustia, tanto para el pueblo de persecución, ¿cierto?, de hambre, de juicios de Dios, está dando el fuerte clamor. O sea, el fuerte clamor no va a poder hacerse sin la intervención poderosa de Dios. Ahora, 3 o 4 personas comentaron testimonio. Bueno, la única forma, de acuerdo a lo que he podido yo entender, de que en ese momento logremos el objetivo, es contando con un poder sobrenatural de Dios. No solamente en nuestro espíritu, sino que también en los eventos, para podernos escapar, para poder ir a la persona precisa, para que a pesar de todos los dispositivos que ya existen, GPS, teléfonos, ¿no es cierto?, drones, satélites, ¿no es cierto?, y la gente, podamos dar el mensaje y estar en pie. Muchos van a ser mártires, ¿cierto? Muchos van a ser mártires. Hay que estar dispuesto a dar la vida y más que eso, más que eso, porque no es solamente que uno coloque la cabeza, ¿cierto?, para ser decapitado, sino que hay que dar la vida, como decía Pablo, cada día muero. Entregar lo que nos gusta, entregar el egoísmo, ¿cierto? Todo lo que nos aparte de Dios. Y bueno, llega un momento, ¿cierto? Bueno, acá voy a leer una cita que tengo ahí de 20 últimos días. Bueno, ahí la tengo con signo de interrogación, así que dice, miren, dicen, referente a la ley universal, dice, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Bueno, por eso lo puse eso en signo de interrogación, ¿cierto? Porque la cita del perfil de Crisis Penera era un poquito más
no la tengo ahora, era un poquito más, seguramente, un poquito más relevante en cuanto a ubicar esto en ese periodo del tiempo. Pero si se fijan, en este contexto, ya que estamos en el fin de este tramo final, ¿no es cierto?, entre la ley dominical y la segunda venida, hay un momento en el cual se termina el tiempo de gracia. Eh, se termina, ¿no es cierto?, de sellar a los hijos de Dios. Hay personas que van a conocer, ¿no es cierto?, el mensaje y lo van a aceptar a última hora, como el ladrón de la cruz. No me cabe duda que esas personas, Dios ya ha estado trabajando en ellas, ¿cierto?, en su carácter. Pero llega un momento en que el último ser humano que completa, ¿no es cierto?, el número de los salvos y que aceptó, ¿no es cierto?, este mensaje, lo acepta, el evangelio es predicado en todo el mundo y ya no hay más gracia, ¿cierto?, para todo el mundo. Ya no hay una oportunidad, ¿no es cierto?, para rendirse a Dios, para aceptarlo. Se cierra el tiempo de la gracia, se acabó la oportunidad de la humanidad. Y es interesante, no voy a leer la cita ahora, no la tengo a la mano, justamente del libro Perfil de la Crisis Venidera en la página 76, perdón, tercer párrafo. Ahí lo estoy subrayando para que sepan lo que estoy leyendo. Bueno, ahí nos indica bien claro que antes de que se acabe el fin del tiempo de gracia, no hay nada que haga suponer de que eso va a ser así. Por lo menos a la vista del ser humano. Porque va a suceder lo mismo que sucedió cuando Noé subió al arca. Noé subió al arca, se acabó el tiempo de gracia para los antediluvianos y, y pasaron 7 días en que el mundo estaba igual que siempre. La gente seguía plantando, edificando, casándose, dándose en casamiento, ¿cierto? Ahora eran más irreverentes todavía con Noé, ¿no es cierto? Se burlaban más de él. Él estaba en el arca con un montón de animales y resulta que no caía una gota de agua. Parecía todo normal, hasta que al séptimo día cayeron los primeros goterones, ¿cierto? Y vino un diluvio y la palabra de Dios se cumplió, luego de un periodo de 7 días de quietud. Acá también, dice que hay un periodo de calma aparente. Cuando, cuando, cuando se termina el tiempo de gracia, pareciera que el mundo volvió a la normalidad después de haber sufrido tantas pellejerías, ¿cierto? Pareciera que el mundo volvió a la normalidad. Eh, y resulta que esa aparente normalidad, lo que está sencillamente advirtiendo es la llegada de las plagas. Voy a leerlo acá. Está en Perfil de la Crisis Venidera. Dice: se produce un breve periodo de calma en las calamidades que acompañan la prueba final, durante la cual el mensaje del tercer ángel triunfa gloriosamente. Aquí es un periodo de calma donde todavía se está predicando, donde todavía hay gracia. Pero después miren lo que dice: esta calma continúa brevemente después que termina el tiempo de gracia, mientras Cristo coloca los pecados confesados y perdonados del pueblo de Dios sobre la cabeza de Satanás. Después de este breve periodo de calma, todos los elementos de contienda son liberados y Satanás lanza a los habitantes del mundo a una gran aflicción final. Las últimas plagas, 7 plagas, se derraman en rápida sucesión, una tras otra, sin tregua. Los impíos se llenan de ira a causa de las plagas y promulgan un decreto de muerte universal contra el pueblo de Dios, probablemente durante la segunda plaga. Bueno, eso ahí es comentario del autor. Eh, eh, ¿Se fijan? Está este periodo de calma, luego vienen las plagas, las 7 plagas aparecen en Apocalipsis capítulo 15, si no me equivoco, 16. Ahí cada uno las puede leer, ¿no es cierto? Las úlceras, no sé, el calor, eh, se seca el río Éufrates, y así, ¿no es cierto? Los ríos, ¿no es cierto? Y el mar se convierten en sangre, oscuridad. Bueno,
Y en ese momento ya el mundo entra en una convulsión. Imagínense si ahora el mundo, ¿no es cierto?, los elementos satánicos son capaces de echar a perder tanto los países, generar eh, eh, tanta, ¿no es cierto?, confusión en el mundo. Imagínense ahora que está el mundo gobernado por personas, ¿no es cierto?, que están dirigidos por ángeles malos y todas las personas del mundo, excepto los que ya han recibido el sello de Dios, están todas en las manos de Satanás, gobernados por ellos. Guerras tremendas, ¿cierto? Hambres, matanzas, saqueos, o sea, todo lo que podamos pensar o imaginar en ese momento va a ser peor de lo que nosotros podamos presupuestar. Bueno, pero en ese momento, ¿cierto? Al final de las 7 plagas viene la liberación del pueblo de Dios, ¿cierto? Hay mucho detalle, no sé por qué Dios se dignó, ¿cierto?, dar tanto detalle de los sucesos previos a su venida. Cuando Él, ¿no es cierto?, viene en una pequeña nube negra, que después se va haciendo del tamaño de la mitad de la palma de una mano, se hace blanca, viene con arcoíris, viene con los ángeles, pero ahí se escucha la voz de Dios, ¿cierto?, previamente, que indica el día y la hora, y hay mucho detalle, y por algún motivo, Dios eso lo revela con detalle casi de día a día o tal vez de hora a hora. Acá no lo puse, pero eso sucede, ¿no es cierto?, previo a la segunda venida de Jesús, digamos, días antes, o minutos o horas antes. Bueno, obviamente viene entonces la segunda venida, viene Jesús con sus ángeles, y ahí comienza, ¿cierto?, el milenio de paz, ¿no es cierto? El milenio, mejor dicho, el milenio en el cielo, el milenio donde los santos juzgan, ¿no es cierto?, a las personas que no llegaron a ese lugar, ¿cierto?, al cielo. Luego de 6.000 años, ¿cierto? Porque eso es lo que nos indica la sierva del Señor. Luego de 6.000 años viene el milenio en el cielo. Entonces, si ustedes se fijan, yo podría compartirles mucho más detalle, todas estas citas que están aquí abajo, muchos de los sucesos que ocurren, por ejemplo, en la ley dominical, por ejemplo, cuando la ley de Dios es invalidada, pero, pero creo que es más valioso en esta oportunidad haberlo compartido de modo general, como para que ustedes tengan una idea de la forma en que cualquiera de ustedes puede trabajar, ¿no es cierto?, en la cronología. Pueden chequearlo, pueden a lo mejor complementarlo, si alguien quiere compartir citas, compartirlas, ¿cierto? Tener una idea así macro de estos eventos finales. Y bueno, y después más adelante, si hay interés, a lo mejor podemos compartir punto por punto, ¿cierto? Lo que sucede en la ley dominical, por ejemplo. En la ley dominical más próximo, ¿cierto?, que tenemos como decreto, dice que se inicia la tiranía. O sea, por ese motivo, cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos, tenemos que abandonar rápidamente las grandes ciudades, si todavía estamos ahí, ¿cierto? Y hay personas que van a ir conociendo el Evangelio a última hora, entonces va a haber gente que sí o sí van a estar en las grandes ciudades, por lo menos los nuevos conversos, cuando se dicte la ley dominical. Y esas personas tienen que rápidamente, ¿no es cierto?, por fe, así como, y al igual que el resto, si es que no lo han hecho antes, huir, ¿no es cierto?, de esas grandes ciudades, porque se inicia la tiranía. O sea, ya no es una cosa eh, que vivamos, ¿no es cierto?, en el mismo mundo que antes de la ley dominical. Eh, dice que cuando viene la ley dominical, el fin está cerca. Estoy leyendo ahí un cuadrito pequeño que hay, no sé, que hace referencia a esto. El fin está cerca. O sea, estamos contra el tiempo, contra el reloj. Eh, También dice que una crisis sobrecoge al pueblo de Dios cuando se dicta la ley dominical. Dice que Estados Unidos se separa completamente de la justicia cuando se dicta la ley dominical. Y dice que Estados Unidos llegó al límite de la tolerancia de Dios. Comienzan, ¿no es cierto?, catástrofes de mayor magnitud. Y
Y la respuesta, como ya lo dijimos, ¿cierto? En vez de ir hacia Dios, van en contra de Dios, ¿no es cierto? Ahondando en las leyes que son contrarias, ¿no es cierto?, a la palabra. Bueno, eso es más o menos lo que yo les quería presentar. No quiero hacer algo muy extenso, porque a veces, ¿no es cierto?, hay una cita que dice que lo que se dice después de la primera hora borra lo que uno dijo en la media hora previa. Y ya estoy pasado. Así que eso les quería compartir. Dejo ahora de compartir pantalla y si hubiera alguna pregunta, algún comentario, vamos a hacerlo después de la oración. Oremos. Oremos. Padre nuestro, Señor, tenemos una luz que nos sobrecoge, Señor, nos sobrepasa. Tu palabra la has cumplido, Señor, cuando nos has revelado que no harás nada sin revelarlo antes a tus siervos los profetas. Señor, lo que falta es que nosotros reaccionemos, Señor, acorde a tu voluntad, a la luz que nos has dado, a la fe que incluso ya ni siquiera necesitamos tanta, Señor, al ver todas las señales. Ayúdanos, Padre, a, a corregir aquellas cosas que sean necesarias en este tiempo de preparación, en este tiempo de aparente paz, o por lo menos de mayor tranquilidad de la que vamos a experimentar una vez que se dicte la ley dominical, que todo indica, Señor, por lo que tú nos has revelado, que va a ser pronto, que va a ser nuestra generación, los que estamos acá, y que tengamos algunos años más de vida, de sobrevida, quienes la vivamos. Permítenos, Señor, tomar las decisiones de vida eterna para estar en ese momento alineados contigo, para poner a ti por delante, Señor, de intereses económicos, de intereses, señores, familiares, de proyectos de vida que podamos tener. Ayúdanos a entregarlo todo a ti, Señor, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros hábitos, la formación de nuestro carácter. Señor, esto te lo pedimos eh, sin nada de mérito, Señor, sino que confiando, Señor, en la sangre meritoria de Cristo. Amén. Sin nada de mérito nuestro, ¿cierto? Amén. Amén. Muchas gracias, Waldo. Damos las gracias al Señor. Muy clara la presentación. Invitamos a los hermanos que puedan escribir sus preguntas en el chat o las consultas que tengan o algún aporte. Waldo, existe Ujú, una cita de la sierva del Señor que yo copié ujú. en el grupo de WhatsApp, Ya. que la sierva del Señor nos habla de una sorpresa abrumadora. La voy a Ujú, leer textual, ujú, porque me da la impresión que en el pueblo adventista existe ese pensamiento, no en todos, por supuesto, de que como que yo voy a tener tiempo, cuando salga la ley dominical voy a tener tiempo ahí de poder salir de las ciudades si no he salido, voy a tener tiempo para vender mi casa, para empezar a hacer todos los preparativos. Pero me da la impresión que cuando salga ya la ley dominical, todo va a ser muy rápido, va a ser una sorpresa abrumadora y el tiempo de preparación es ahora. De hecho, en Mateo 24, nuestro Señor Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora, y la sierva del Señor dice que es la ley dominical, que lo que había que hacer, huir. Dice que el que está en la azotea, que no vuelva, el que está en el campo no vuelva. O sea, no hay tiempo para vender, no hay tiempo para prepararse, es huir. Y huir es muy distinto a salir en paz como lo podemos hacer ahora. Bueno, la cita está en Eventos de los Últimos Días, página 41, dice, la transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad, debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Dentro de los últimos, página 41. A veces se cree, Waldo, de que cuando salga la ley dominical va a ser en un ambiente de paz, de tranquilidad, y la sierva del Señor dice que va a haber una gran crisis, como tú leíste, catástrofe, tragedia, eh,
no va a haber paz para nada. Segundo, a veces creemos que vamos a tener tiempo o ahí vamos a empezar a prepararnos, ahí recién, cuando la preparación es ahora. ¿No será que va a haber un gran chasco los que crean que en ese momento recién se van a empezar a preparar tanto espiritualmente como físicamente? Claro que sí, Raúl. Eso es algo que está escrito. Eh, si hubiera sido suficiente la señal de la ley dominical para a partir de ese momento prepararse, probablemente Jesús mismo no nos habría insistido tanto con las palabras que se repiten tantas veces, ¿cierto? No solo en Mateo 24, sino que en muchos otros discursos que él dio, que nos dice, velad y orad, ¿cierto? Que nos dice, estad, por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, que no pensáis. Y uno de los primeros mensajes que se nos dio a través de la sierva del Señor fue cuando un ángel le dijo, preparaos, preparaos, preparaos. Si fuera suficiente, ¿no es cierto?, convivir esas señales y después de ese momento tomar cartas en el asunto, tomar el toro por las astas, como se dice, por lo menos en Chile, o tomar la rienda, como se dice en el campo también. Pues entonces, ¿para qué uno se va a preparar? Pues, si uno en el fondo ve el evento y ahí, uy, que queda poquitito y ahora ya me pongo bien las pilas, ¿no es cierto? Cargo energía y me pongo a estudiar y ya con eso soy salvo y estoy listo para la traslación. Pero ahí sería injusto porque sería injusto con Lot, ¿cierto? Sería injusto con Noé. Noé, por ejemplo, tuvo que construir un arca durante 120 años y predicar, ¿cierto? Sin ver una gota de lluvia. ¿Y por qué? Y de esa forma, ¿no es cierto?, se salvaron poco. ¿Por qué nosotros entonces tendríamos que ver todas las cosas, ¿cierto? Ver los goterones para en ese momento prepararnos. No tendría que ser alineado con las palabras de Jesús, ¿cierto? Que nos indican que esto va a ser como en los días de Noé y que así como Noé se predicó cuando la gente no consideraba, ¿no es cierto?, que podía caer una lluvia y comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eh, en ese contexto, Noé tuvo fe. Antes de que sucedieran el evento repentino, ¿cierto?, de los goterones, del diluvio. En ese contexto también nosotros tenemos que tener fe, antes de que suceda, ¿no es cierto?, el evento de la ley dominical, ¿cierto?, que no va a ser tan repentino, pero así se va a hacer rápido, nos va a sorprender. De hecho, no lo leí, pero hay una cita que dice que va a ser los legisladores, ¿cierto? La cité, sí, pero no la leí. Los legisladores de Estados Unidos van a ceder a la presión popular para establecer la ley dominical. Eso significa que tiene que haber un periodo de preparar al mundo, ¿cierto? Como se dice vulgarmente, de lavarle el cerebro a la gente, pensando, ¿no es cierto?, que esa es la solución para los problemas. Y ese lavado de cerebro, eso ya sucedió. Eso está en Evento de los Últimos Días en la página 136. Si alguien lo quiere leer. Lo voy a compartir. Dice 136, párrafo 2. Dice, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Entonces aquí dice que los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. ¿La demanda de quién? La demanda del pueblo. Por lo tanto, previo a la ley dominical, hay un proceso, ¿cierto?, de concientizar al pueblo, a las personas, o por lo menos a algunos de los líderes, ¿cierto?, del pueblo, líderes religiosos, líderes políticos, de que tienen que imponer una ley dominical, y aquellos que, ¿no es cierto?, que saben que esto están obrando mal, de que tienen que hacerlo en forma tergiversada, ¿cierto?, de mala manera, mintiéndole al pueblo,
para que el pueblo, ¿no es cierto?, los habitantes, los ciudadanos, piensen de que, ¿no es cierto?, está la solución, ya sea para el cambio, para contrarrestar el cambio climático, para que hayan más tiempo la más tiempo familiar, ¿cierto? Para que se contrarreste la corrupción, la inmoralidad, para que haya un día con menos emisiones, etcétera. Bueno, esas cosas que ya nos están diciendo son parte, ¿cierto?, de la preparación de, de la gente para que se dicte la ley dominical, y es lo que debiéramos nosotros escuchar, ¿cierto?, como voz, ¿no es cierto?, que nos está indicando que esta ley dominical va a suceder, ¿m? Y tenemos que prepararnos antes de que suceda. Para quienes no estén atentos, esto va a ser una sorpresa abrumadora. ¿M? Van a venir muchas sorpresas abrumadoras más. Tal vez incluso cuando habla de sorpresa abrumadora, a lo mejor no se refiere a la ley dominical, porque hay otros eventos, ¿cierto?, que van a ser más sorpresivos, más repentinos, como por ejemplo, van a caer bolas de fuego en Estados Unidos, cuando nadie lo esperaba, y la sierva del Señor dice que va a ser en la ciudad de Nashville, en un estado del sur de Estados Unidos, Nashville. Nashville es una ciudad eh, que es una ciudad bohemia. No tiene la misma connotación que Las Vegas, pero está, ¿no es cierto? Es una ciudad así como de musical, ¿cierto? De fiestas, donde se cultivan ese tipo de trabajo. Y hay otros eventos más que no los quiero mencionar, ¿no es cierto? Otros motivos más que nos indican ese tipo de sorpresas. Así que vamos a encontrarnos con sorpresas, Raúl. Algunas se han revelado, otras a lo mejor nos van a pillar también por sorpresa a nosotros, pudiendo haberlas sabido. Y si no nos preparamos antes, van a ser abrumadoras. Excelente. Waldo, dentro de la preparación me gustaría si pudiéramos dividir, porque a lo mejor alguien está escuchando y dice aquí solamente se habla de una preparación física. Podemos hablar primero de la preparación espiritual, y para esa preparación espiritual voy a leer una cita de la sierva del Señor del Conflicto de los Siglos. Después, por favor, si tú la puedes comentar, de la importancia, y después podemos hablar de la preparación física, lo que es la salida al campo, lo que es el ser independiente del sistema, y de todo lo que la sierva del Señor nos pide, porque el tema de comprar y vender dice que va a ser un tema serio y real. Veamos la preparación espiritual, Waldo. ¿Ya? Voy a leer una cita que la copié en el grupo, que está en el Conflicto de los Siglos, Ok. página 680. Dice, la copié en el chat también, por si nos quieren seguir. Vamos a hablar de la preparación espiritual primero. Dice, Ok. ahora dice la sierva, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Y ahora la sierva del Señor va a explicar en qué consiste la perfección en Cristo. Estamos hablando dentro de la preparación espiritual. Dice, nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y mira cómo termina la cita. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Conflicto de los Siglos, página 680. O sea, nos está hablando esta cita, y hay muchas más, y ya se ha hablado muchas otras veces, de el poder que el Señor le da a los hijos de Dios para vencer el pecado, de esa purificación, de lo que está haciendo el Señor Jesús en el santuario celestial. Es lo mismo que quiere hacer aquí en la tierra, que es limpiar a su pueblo de todo pecado. Esa es la preparación espiritual que hoy día debiéramos estar haciendo y no esperar a última hora. No sé si nos quieres comentar algo, Waldo, sobre esta cita y la preparación espiritual tan esencial, la de dejar el pecado y de permitir que el Señor, con su poder, el Espíritu Santo, nos dé la victoria. Claro. Eh,
¿Cómo entendemos cuando Jesús nos dice que nos preparemos, ¿cierto? Que velemos, que estemos atentos, ¿cierto? Que, que seamos como el siervo fiel. De esta manera la entiendo yo. Yo la entiendo como un periodo en el cual el pueblo de Dios se prepara abandonando el pecado, abandonando los malos hábitos, eh, abandonando, ¿no es cierto?, cualquier deseo pecaminoso que se acaricia, eh, y por lo tanto fortaleciendo un carácter más similar al de Cristo, porque finalmente, ¿cierto?, acá lo que dice es que la condición en que deben encontrarse los que han de subsistir en el tiempo de angustia va a ser como la de Jesús, en quien no hubo ningún pecado. Eso significa que tenemos que abandonar el pecado antes de que venga este tiempo de angustia, que lo veíamos al final de la línea de tiempo, ¿cierto? Cuando comienzan a caer las plagas. Entonces, tenemos que partir desde ya. Ese, yo creo que para nadie es un proceso rápido de tener algunos hábitos inveterados, ¿cierto? Como son los hábitos, ¿cierto? En nosotros e irlos abandonando. El que tenía el hábito a lo mejor de acostarse tarde, no le es tan fácil empezar a acostarse temprano de un día para otro. El que tenía el hábito de comer dulces o sustancias dulces, a lo mejor no le es tan fácil desechar el azúcar. El que no tenía el hábito, ¿cierto?, de hacer 3 cultos en el día, eh, mm, más otros malos hábitos, eh, y hacer un cambio de un día para otro, en situaciones adversas, ¿cierto?, de depresión, de huida tal vez, no es el momento para hacerlo. Entonces la preparación tiene que ser, como tú dices, Raúl, en ese sentido, en forma espiritual, y tendríamos que ya haber partido, ¿cierto? Pero tenemos que avanzar lo más rápido que se pueda. Esa es mi forma de pensar, Raúl. Amén, muy claro, Waldo. Leo en el chat, la hermana Margaret Ramírez dice, por favor, inscribirme en su grupo al WhatsApp, gracias. Sí, hermana Margaret, pues, anote su número con el código de su país, no sabemos de qué país es, y la vamos a inscribir e incorporar en el grupo de WhatsApp. Tenemos todas las madrugadas a las 5:30 hora de Chile, tenemos el culto de oración. Después, el hermano Jairo dice, hay un regreso general muy marcado a los valores cristianos como respuesta a las agendas humanistas extremas. Todo esto podría exacerbarse muy pronto con la asunción al liderazgo de algunos líderes aclamados actualmente, que promueven la libertad, la negación del aborto y eutanasia, así como la oposición a la ideología de género, etc. Todo esto despierta mucha simpatía entre el mundo cristiano, incluyendo el pueblo adventista. Esto hace casi imparable el desarrollo de leyes de carácter religioso. No sé si tienes algún comentario, Waldo, que quieras decir respecto a lo que escribió Jairo, que es muy cierto, entre paréntesis. Sí, claro. Uno podría pensar cómo el mundo actual va a llegar a volverse más religioso. Si justamente lo que estamos viendo es todo lo contrario. Estamos viendo que tienden a quedar en el poder, ¿cierto? Aquellos líderes políticos que defienden el aborto, que defienden, no sé, la eutanasia, que defienden la homosexualidad, y pareciera que va en el sentido contrario, pero esta gente que manipula, ¿cierto? El mundo, Satanás, ¿no es cierto?, en primer lugar, sabe que la gente actúa como un péndulo. Y cuando ven, ¿no es cierto?, que con estas corrientes políticas eh,
las familias se destrozan, que la gente se hace infeliz, que el mundo cae en crisis económica, que la gente piensa que estaba mejor antes, y cuando ve, ¿no es cierto?, que muchos políticos participan de cosas parecidas, los que antes algunos se clasificaban como de izquierda, de centro, derecha, y al final están todos ahora pensando de una forma similar. La gente se vuelca a un extremo, como ha sucedido ya en, en varios de nuestros países. Y como a veces, incluso en la última elección que hubo en Chile, ¿cierto? Ya advertimos esa tendencia. Se ha visto en Argentina, sin entrar a juzgar, ¿no es cierto? A un político u otro, pero la gente se ha volcado, ¿cierto?, a tendencias más extremas de las que habría volcado en una situación no tan más normal, ¿no es cierto? De no tanta, de un movimiento pendular no tan amplio. ¿M? Entonces, claro, es en el fondo esta ley de la tesis y la antítesis, en la cual se genera, ¿no es cierto?, se marca mucho hacia un lado eh, la actividad política, para que después, en algún momento, la gente se dé vuelta hacia otro lado, y ahí, ¿no es cierto?, viene la parte religiosa, viene la parte moral, ¿no es cierto?, y se mezcla, y ahí viene, ¿no es cierto?, la trampita, se comienza a mezclar la religión con la política. Y en ese momento se forma la imagen de la bestia. En ese momento se empiezan a dictar las leyes dominicales y ahí se acaba la libertad de conciencia. Y ese es el momento que comienza la tiranía con la ley dominical. Así que completamente de acuerdo con lo que dice Jairo, lo estamos en cierta medida viendo. Y así otras veces lo hemos visto en procesos políticos religiosos mundiales. ¿Y te has fijado, Waldo, que dentro de las declaraciones que ha dado Donald Trump, que él es republicano, que aparentemente ha ganado las primarias republicanas y va a ser candidato a presidente, según algunos él va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, él ya ha dicho que quiere darle más poder a las iglesias? Cuando habla de la iglesia se refiere a la iglesia protestante especialmente. ¿Y cuál va a ser, quién es la imagen de la bestia? Es el protestantismo apóstata. Son ellos los que van a pedir la ley dominical. ¿Y en qué contexto dice la sierva del Señor? En el contexto de crisis, de catástrofe, de crisis económica, seguramente en Estados Unidos. Y van a argumentar los religiosos, entre comillas, que son los protestantes apóstatas, van a argumentar de que Dios está castigando a Estados Unidos porque se han alejado y están guardando, no están guardando su día domingo, van a decir ellos. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo se puede dar evidencia de que este futuro presidente, o por lo menos político, Donald Trump, que ya cuando fue presidente, él ya levantó una enmienda donde se prohibía a los religiosos, a las iglesias, participar en política? Eso ya lo eliminó. Y ahora ya él está anunciando que quiere darle más poder a la iglesia. Así que se está viendo el escenario, estamos viendo cómo se forma la imagen de la bestia. Gracias, Waldo, está clarísimo. La hermana Elis pregunta, ¿las bolas de fuego caen antes o en el momento de la ley dominical? La que tú hablaste, Waldo, de que va a ser la ciudad de Nashville. Yo no creo que sea solamente ella, porque yo creo que ese es el juicio de Dios. Pero cuando tú has leído esa cita, en qué momento se esperará ese juicio de Dios? Sí, mira, no tengo claridad, no lo especifica, pero no puede descartar la hipótesis de que sea antes. Porque, a ver, déjame ver si lo encuentro. Esa sí está dentro del último día, está como al inicio. Déjame ver si lo logro encontrar. Mientras la busca, o sea, Waldo, para entender, hay juicios de Dios que son con misericordia, que eso es cuando aún está la gracia viva, que son los juicios que el Señor llama para que la tierra, el mundo se vuelva a Él. Pero también están los juicios de Dios, que son las últimas 7 plagas, que ya sin misericordia, que ahí le va a caer no solo a los que recibieron la marca de la bestia, sino que ahí va a recibir el Papa o el Vaticano. A lo mejor tú estás pensando de que esas bolas de fuego que van a caer en Nashville van a ser con misericordia, juicio de Dios con misericordia, que puede ser Sí, todavía van a ser con no la, misericordia. no la Mira, es destrucción que de la ciudad. Sí, no, sí, perdón, sí. van a ser con misericordia porque eh, da a entender eso, bueno, no sé si todos saben, pero
por ahí por el año 2015, por ahí, se liberaron una cantidad de páginas de Ellen White que estaban, digamos, que no estaban expuestas al público. O sea, no las teníamos nosotros en nuestras bibliotecas, en nuestras editoriales, no estaban. Y dentro de esas páginas, que no sé por qué, digamos, se tomó esa decisión, pero sin duda que Dios lo permitió, dentro de esas páginas indicaba la ciudad, donde caen estas bolas de fuego. Las bolas de fuego, eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Está esa cita en Eventos Últimos Días, en la página 25, que iban a caer bolas de fuego, pero no se nos había revelado, aunque a Dios sí lo había revelado, pero no se nos había dado esa información, por lo menos a los adventistas, de dónde iba a ser. Y en esa hay un video, lo invito a buscarlo, está en internet, en YouTube, me imagino que todavía estará, debe tener ya unos 4 años ese video, donde aparece con lujo de detalle eh, esta cita de Ellen White. ¿Y qué es lo que sorprende de esta cita? En que da a entender de que es como el primer juicio de Dios. O sea, como que antes de eso no había habido nada que indicara un evento así sobrenatural de esa magnitud. Y acá, ¿no es cierto? Esto es como lo que sorprende, lo que sorprende al mundo. Porque caen estas bolas de fuego en Nashville, está profetizado, y además se hace el análisis en ese video, los invito a verlo, es muy interesante. eh, eh, Se hace el análisis eh, que indica justamente que en esa ciudad de Nashville, en algún momento se hizo una feria internacional y se construyeron edificaciones al estilo griego. Eso ya fue hace más de un siglo. Y una de esas edificaciones se mantuvo, eran edificaciones con estos pilares, ¿no es cierto? Estilo columna, de construcciones griegas. Y en una de esas que no se derribó, porque muchas edificaciones se construyeron para la feria, y al igual que la Torre Eiffel, ¿cierto? Que se construyó para una feria y después se mantuvo. Bueno, casi todas se derribaron, pero en una de ellas se mantuvo, y dentro de esa edificación que está actualmente, nos dice el autor de ese video que está el ídolo más grande de todo Estados Unidos. Ahí hay una estatua, ¿cierto? Que no sé si es de la diosa Venus o algo así, que está dentro de esa especie de panteón. Y la hermana White, en la visión que ve que caen estas bolas de fuego en un lugar donde hay columnas, columnas de estas columnas. Ahí parece que lo están compartiendo el video. Y los comentarios, ¿no es cierto?, que se hacen es que la gente se sorprende. Voy a leer uno acá que está en Evento de los Últimos Días, que no es tan claro tal vez como los que se citan en ese video. Dice, página 25, dice, porque acá en Evento de los Últimos Días no hace referencia al lugar, po. Entonces uno puede pensar que sí es ese lugar o no, pero es muy parecido a lo que dice en el video, que donde sí hace referencia al lugar. Dice, una escena muy impresionante pasó delante de mí, relata Ellen White, ¿cierto? En visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Entonces, fíjense el comentario que escucha el White después de que ve esta inmensa bola de fuego que cae. El comentario es que oye a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, perdón, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. O sea, dando a entender de que esto es como el primer juicio de Dios. Lo que yo no sé es si este juicio es posterior a la ley dominical o si a lo mejor esta es la evidencia tan repentina, ¿cierto?, que gatilla en forma tan rápida y cambia, ¿no es cierto?, el panorama por lo menos de Estados Unidos y del mundo, para pensar que efectivamente esto ya es algo normal, que la probabilidad de que caiga una bola de fuego en una ciudad
y que más encima caiga, ¿no es cierto?, en un ídolo, ¿m? En una ciudad, digamos, bohemia, ¿m? Eh, en pleno siglo XXI, porque esto no me cabe duda que va a ser en este siglo, en pocos años más, si es que no antes, sale de toda probabilidad, ¿cierto? Aquí hay una mano divina, ¿m? Que permitió eso. ¿M? Y a lo mejor ese es el hito, ¿m? Que genera una respuesta rápida, una demanda de ley dominical, porque si vemos que Dios está emitiendo juicio, ¿no es cierto?, tan claro y que está castigando, ¿no es cierto?, la corrupción, me hace sentido a mí pensar de que va a haber gente, ¿no es cierto?, que va a pedir una ley dominical justamente para combatir la corrupción, la inmoralidad, ¿cierto?, los castigos de Dios y todo lo que la hermana Juan, ¿no es cierto?, nos revela, inspirada por Dios, po. ¿M? Así que Así es. no sabría responder a la hermana Liz, pero es una posibilidad, hermana Liz, ¿m? Que sea antes de la ley Ahora, dominical o puede que sea después. ahora, Waldo, lo que sí no queda ninguna duda, porque alguno de nosotros podría decir, bueno, gracias a Dios yo no vivo en Nashville, pero lo que sí sabemos es que las ciudades serán castigadas, dice la sierva del Señor. Los juicios de Dios vendrán a las ciudades. Por lo tanto, viva yo o no en Nashville, si vivo en una ciudad, el Señor nos invita a que salga de las ciudades porque las ciudades van a ser castigadas y el Señor no quiere que nosotros suframos los castigos que van a ser desatados. Bueno, quiero agradecer a la hermana Lidia que ella ha copiado los videos y los textos. Ha sido un gran apoyo de la hermana Lidia. También está grabando este mensaje para que después lo puedan ver en su canal. Lidia Rojas La Torre. Ahí copió los links de los videos. El hermano Jairo, voy a leer los chats. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbalo. Jairo dice, pareciera que los que sabían no estaban muy consagrados, porque vivían en la ciudad y no sabían que vendría tan rápido, los pilló sin estar preparados. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Nosotros sabemos y la sierva del Señor nos dice que hoy día, y que ya en ese tiempo ya había que salir de la ciudad, que ya llegó la hora. Pero claro, si yo no quiero salir teniendo el conocimiento, nos van a caer este juicio de Dios que no es la voluntad del Señor. Después dice, ya la hermana Lidia dice que hay otro video con la cita. Se podría ver este video apenas termine, pero esto después sigo leyendo. eh, para el corazón, dice también el hermano Jairo, para el corazón humano es muy atractivo que el gobierno promueva la moralidad y arregle la corrupción. Siempre es más fácil impulsar leyes parejas para todos que reformar la vida en forma personal. En esta cita da a entender que ya es demasiado tarde para los impíos. Después lo de la hermana Elis, ya lo leímos. Después dice, por favor inscríbanme en su grupo de WhatsApp. Bueno, ya anotamos el teléfono suyo, hermana Margaret, de República Dominicana. Igual la hermana Lidia copió el enlace donde usted puede pincharlo y se puede unir a nuestro grupo de WhatsApp, donde llegan todas las invitaciones y las citas que estamos leyendo. Después la hermana Judith dice, antes de la ley dominical viene la purificación de la iglesia, cumpliéndose la profecía que aún no se ha cumplido, Ezequiel 9. Es tiempo de hacer una reforma cabal en todos los aspectos de la vida. Bueno, antes que opines, Waldo, la verdad es que la sierva del Señor habla de una iglesia militante y habla de una iglesia triunfante. La iglesia triunfante, bueno, digamos, de la iglesia militante saldrán algunos, pero no es la misma, que es la iglesia triunfante, que es la iglesia que se va a mantener pura, fiel al Señor. Eh, la verdad es que lo importante es pertenecer a esa iglesia triunfante, pertenecer a ese grupo que va a ser fiel en el tiempo de angustia. Y para eso se requiere dos cosas, lo que ya hemos dicho, una preparación espiritual, que lo acabamos de leer, donde con el poder de Dios podamos abandonar el pecado, dejarnos que el Señor nos limpie, dejar que lo que Él está haciendo hoy día en el santuario celestial lo haga hoy día en nuestro corazón, que es limpiar nuestro corazón y transformarnos a la imagen suya. Y también está la preparación física, que es estar preparado cuando no se pueda comprar y vender, salir de las ciudades, cultivar la tierra, ser independiente y mantenernos firmes para no recibir la marca de la bestia. Después dice el hermano Jairo, ya lo leí esa cita. No sé, Waldo, si tiene algún comentario.
Sí, Dice, quisiera mencionar brevemente ¿Mm? cuando dice, sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, ¿cierto? Pero no pensamos que vendrían tan prontos. Habla en plural, porque hay una cita de la hermana White que dice que van a haber miles de ciudades que van a ser barridas, ¿m? Y que van a haber muchas ciudades donde van a caer bolas de fuego. Esta tal vez sea la primera. Eh, es por eso que esto va a ser universal. Yo no me lo explico de otra manera. O sea, cómo un mundo completo de distintas denominaciones va a aceptar, ¿no es cierto?, leyes dominicales universales, va a execrar, ¿no es cierto?, a un grupo disidente y o va a sufrir este grupo disidente de execración universal. Cómo van a querer matarlo, ¿no es cierto?, y van a estar contentos con eso, porque van a suceder hechos que ni siquiera nos imaginamos, a un nivel que no podemos tal vez dimensionar. Hay una cita que la leí hace tiempo, pero se me grabó, probablemente en este libro está de Perfil de la Crisis Venidera, que da a entender que la misma gente que, que vivió en tiempos de paz, de normalidad, es como quien dijera, no sé, como Chile, ¿no es cierto?, antes de la crisis social y 10 días después. O sea, la misma gente que vivía en un mundo más o menos normal, es la misma gente que después vive todas estas calamidades. Entonces la gente no se explica cómo esto fue tan repentino de un, por así decirlo, ¿no es cierto?, de un día para otro. Porque si ¿cómo esto fuera cambió un el proceso, escenario? ¿Cómo claro, cambió el escenario tan rápido, dices tú tan eso? rápido, porque si esto fuera algo así que ocurre a través de los siglos, de las décadas, bueno, el mundo ha ido paulatinamente, ¿no es cierto?, afectándose y es un proceso como medio natural. Pero si es algo que es así tan abrupto, a pesar de que ya hay una tendencia, ¿cierto?, pero que si sobre eso suceden hechos muy abruptos, sobrenaturales, inexplicables, ¿no es cierto?, sin tomar en cuenta una divinidad, entonces ya la gente se vuelve religiosa, ¿no?, sí o sí. Entonces ese comentario quería hacer. Y el otro comentario de la hermana que tú leíste recién, sí, hay una pequeña purificación. ¿En el qué sentido? Antes de la ley dominical, en el sentido de que el pueblo se prepara, ¿no es cierto?, abandonando el pecado. Pero el zarandeo final, cuando se purifica la iglesia, ese viene en el tiempo de angustia previo, que es en el fondo antes del fuerte pregón. Eso quería comentar, Raúl. Adelante nomás. Muy claro, muchas gracias, Waldo. Bueno, la hermana Lidia dice que la que graba es la hermana Daisy, claro, se me olvidó ese detalle, la hermana Daisy de México es la que está grabando y después le comparte a la hermana Lidia y ella en su canal, que ahí lo copió, están todos los mensajes de las madrugadas y también de los cultos divinos los días sábados, más otros mensajes que ella coloca. Hay algunas citas, las voy a leer, no sé si Waldo tú me quieres ayudar, el hermano Jairo, la leo yo, dice una cita de una carta 31 de 1894. ¿La leo, Waldo? ¿Sí? ¿Estás escuchando? Sí, la estoy escuchando, Raúl, la tengo acá. Prefiero que la leas tú. Ya, Gracias. dice, toda alma verdaderamente convertida estará intensamente deseosa de llevar a otros de las tinieblas del error a la maravillosa luz de la justicia de Jesucristo. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que alumbra toda la tierra con su gloria no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia qué significa ser colaboradores de Dios. Cuando tengamos una consagración completa y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida, pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la... Perdón, es que se movió, llegó un mensaje. De la iglesia. Y es que justo llegó un mensaje, entonces se me corrió el texto. Cuando tengamos una consagración completa y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida, pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no trabaje juntamente con Dios. Dios no puede derramar su Espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia son tan manifiestos, cuando prevalece un espíritu que, si se pudiese en palabras, expresaría la respuesta de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Carta 31, 1894. Claro, justamente esta cita, Waldo y los hermanos, es lo que estamos tratando de hacer con estos cultos divinos, de leer las advertencias y cómo el Señor quiere que nos preparemos para lo que viene. Que mientras se escucha en muchos púlpitos
paz y seguridad, que todo esto ya va a volver a la normalidad, que no pasa nada, que Cristo va a venir en muchos años más, que no te preocupes, sigue con tus planes y tus proyectos personales, no tienes para qué salir al campo todavía. Mientras se escucha todo eso, el Señor ha levantado un grupo a través de estos mensajes donde se nos advierte que lo que viene es duro y que necesita una preparación, lo repito una vez más, física y una preparación espiritual. No sé si quieres comentar, Waldo, la cita. Sí, ¿Me escucha? claramente hace referencia, sí, y claramente hace referencia a la preparación espiritual. Y como esto es individual, creo que esta cita tenemos que aplicarla a nosotros mismos, ¿cierto? Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia son tan manifiestos, cuando prevalece un espíritu que si se pusiese en palabras, expresaría la respuesta de Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso es lo que tenemos que evitar, y lo que tenemos que lograr, ¿cierto? Es colocarnos completamente al servicio de Dios, para estar dentro de ese grupo. Y hoy día, Waldo, cuando se enseña que no se puede vencer el pecado, que pecado por esta naturaleza que tenemos, que hemos nacido, vamos a seguir pecando hasta que Cristo se venga, hasta que Cristo regrese, cuando la sierva del Señor y la Biblia nos dice que no es así, y no se enseña la verdad, también es esa falta de amor al prójimo y no advertir del peligro de que hay al seguir acariciando el pecado o al pensar o creer que el pecado es más fuerte que la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es más fuerte y puede vencer si es que colaboramos, como leímos en la cita, colaboramos, si es que entregamos nuestra voluntad, si es que rendimos nuestra voluntad al Señor, Él puede transformarnos y tomar el control de nuestra vida. Entonces es parte también de esa predicación del Evangelio y este amor al prójimo, el enseñar la verdad como es. ¿Qué opinas, Waldo? Sí, disculpa, no te puse mucha atención, Raúl, que estaba buscando ahí la cita encontré. Eh, Cuando Sí, sí, dice que tengo la bien. referencia de que el zarandeo principal sucede cuando sucede el tiempo de angustia previo. Estaba buscando esa cita, no tengo que poner mucha atención, pero eh, efectivamente, de lo que te escuché, claro, cuando Jesús nos dice a través del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o cuando Jesús le dice a la mujer adúltera: eh, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, cuando Jesús dice todo, me imagino que no estará diciendo que algunas cosas sí, otras no. O cuando dice no peques más, me imagino que no le está mintiendo, como que en el fondo no puede dejar de pecar. ¿Tú te has Entonces, fijado, la Waldo, palabra de Dios es bastante evidente. que muchos adventistas, ni hablar de los evangélicos, entienden que el Señor Jesús le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más? ¿Cómo le puede decir a alguien que no peque más si su naturaleza va a seguir pecando? Dice mucha gente. O sea, el Señor Jesús le dijo algo imposible a esa mujer, pero no sabemos que no es así, porque lo que el Señor Jesús le dijo: si tú sigues tomada de mi mano, si permites que el Espíritu Santo tome el control, si rindes mi voluntad, si me crees realmente, el poder del cielo estará a tu lado y podrás vencer y no pecar más. Pero no se entiende así hoy día. Y tristemente se enseña lo contrario, que el pecado es más fuerte que la gracia de Dios. Y a veces ese pensamiento nos lleva a tratar de justificarnos, de que bueno, cuando Cristo venga yo voy a dejar mis malos hábitos, mis malos pensamientos, mis vicios, mi incredulidad. Entonces trato como de autojustificarme. Bueno, con esta naturaleza es imposible obedecer, así que voy a hacer el esfuerzo lo que más pueda. Y si no logro, no importa, porque Cristo me entiende y Él ya me salvó. Ese es un pensamiento que nos puede costar la vida eterna si es que no le creemos al Señor. Ahora sí, Waldo, me- me has podido escuchar, ¿sí? No sé si estás de acuerdo. Sí, claro que sí, Raúl. Eh, de hecho, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, porque a veces hay gente que lo pone en duda, porque la hermana Joya es muy clara para especificarlo. Pero cuando la Escritura dice, ¿no es cierto?, que van a haber 144.000
y nos da a entender que esos 144.000 sellados están en pie cuando Jesús venga, que tienen una experiencia que no ha tenido ningún otro grupo en la historia del mundo, que cantan un cántico, ¿no es cierto?, distinto, y que tienen el nombre de Dios en sus frentes, nos está diciendo, ¿cierto?, que tienen el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no, es sin pecado. Y tú mismo compartiste una cita, ¿cierto?, al inicio, que creo que fue la primera que compartiste, donde justamente se decía que el pueblo que esté en pie, ¿no es cierto?, cuando Jesús venga, va a ser un pueblo que va a tener, al igual que Jesús, va a ser un pueblo que va a haber abandonado el pecado. Entonces, eh, tal vez ahora no lo podemos concebir, pero recordemos que en este proceso del tiempo del fin, cuando realmente comienzan, ¿no es cierto?, las dificultades de una magnitud que no podemos imaginar, donde toda la tecnología, porque la persecución ha existido, ¿no es cierto?, en otras épocas de la historia, en la época de los romanos, ¿cierto?, después en la Edad Media, la Inquisición, y era muy efectiva la persecución. Muchos de los piadosos, ¿cierto?, eran apresados, la mayoría eran muertos, a pesar de que en ese tiempo se hacían probablemente a caballo, ¿cierto? Y con espadas y elementos de esa naturaleza. Imagínense ahora con satélites, ¿m? Con tecnología digital, con teléfonos celulares, como mencionaba ya, con drones, con un mundo mucho más poblado, con todos los recovecos casi fotografiados, digitalizados, ¿no es cierto? Las rutas donde uno puede seguirle qué es lo que uno ha hecho a través de las compras, por ejemplo, necesarias, de, las, de los gastos bancarios. eh, Un un control te refieres, control, porque existe hoy más el día, sí. control que ya lo están queriendo a todas luces, ¿no es cierto? Establecer un control a través de la comida, de la alimentación. Entonces, en ese contexto, el pueblo de Dios que subsista va a tener una experiencia purificadora, ¿cierto? Que no la hemos vivido antes. Y ese pueblo, ¿cierto? Quienes Dios designe y quienes, en el fondo, se entreguen completamente a Dios, va a vivir eso. ¿M? Va a vivir eso porque la Biblia lo dice. ¿M? Va a ser un pueblo que va a estar en pie con el carácter de Jesús, libre de pecado, cuando Él venga. Amén. Eh, Eso es lo que podría yo compartir, Raúl, respecto a esa idea. Gracias, Waldo. Realmente muy claro. Eh, Aparentemente no hay más preguntas. La hermana Graciela dice, les agradezco por enseñar correctamente todo lo que Dios nos advierte con citas puntuales y evidentes de los tiempos que vivimos. Bueno, agradecemos al Señor que Él en su misericordia nos advierte y lo que el Señor más quiere es que estemos preparados para lo que viene, que no nos pille de sorpresa, que no quedemos chasqueados, que no digamos, pucha, pero si yo hubiese sabido. Al revés, lo que el Señor quiere es que estemos muy bien preparados gracias a su Espíritu Santo para lo que viene y que podamos compartir también los conocimientos. Eh, Waldo, yo creo que por ahí estaríamos, parece que no hay más preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir. Estamos haciendo preguntas y comentarios solo por escrito. Y bueno, Waldo, no sé si tú quisieras dirigirnos en la oración final. Te agradezco desde ya por el trabajo de estos 10 años, creo que dijiste, donde pudiste hacer en un gráfico la cronología de los eventos finales y entender que todas estas señales que el Señor dejó son para fortalecer nuestra fe y entender que todo lo que el Señor dice en su palabra se ha cumplido y se cumplirá. Estemos o no estemos preparados. Dios quiera que sí estemos preparados, por supuesto. Waldo, la última palabra y la oración final, por favor. Ujú. Bueno, cuando me preguntaba qué tema tocar para hoy, tenía un tema en mente también que tiene que ver con la preparación espiritual para este tiempo. Y a lo mejor lo puedo dar a modo de referencia.
¿Cuál es la preparación espiritual para este tiempo? Es mantener una continuidad de comunión de nosotros con el Espíritu Santo. O sea, la comunión eh, así, digamos, intermitente con el Espíritu Santo, como tal vez la tenemos los adventistas, ¿cierto? O a veces ni siquiera eso, pero que de repente, ¿no es cierto?, uno va, escucha un tema y uno se siente tocado por el Espíritu Santo, o de repente uno hizo una oración un poco mejor y nota, ¿no es cierto?, la presencia de Dios, así en forma segmentada, intermitente, repentina, paulatina, ¿no es cierto?, ocasional. Eso no nos sirve para la preparación. Lo que necesitamos ahora, ¿cierto?, es llevar a la práctica la parábola, ¿no es cierto?, de la vid verdadera, de la vid, ¿no es cierto?, que si se separa el pámpano de la parra, ¿no es cierto?, de la planta, ese pámpano muere, se seca y es quemado. ¿Y cuando se separa? Cuando pierde, ¿no es cierto?, la comunicación con el Espíritu Santo. Necesitamos entonces como nuestra preparación, una continuidad de permanencia, ¿cierto?, de comunión con el Espíritu Santo durante el día y, como decía el salmista, durante la noche. Si esperamos, ¿no es cierto?, estar preparados para estos eventos que sin duda van a ser muy pronto, probablemente más de lo que pensamos y seguramente más rápido y repentinos de lo que esperamos. Con eso podría terminar, Raúl. Si quieres, oramos. Sí, antes, Waldo, la hermana Ani pide si puedes compartir el PowerPoint de hoy, si lo puedes ingresar al grupo de WhatsApp y así poder tenerlo. ¿Será posible, Waldo? ¿Sí? Sí, sería posible, aunque la verdad es que este es un PowerPoint inconcluso. Un Eh, borrador, Me habría gustado, es como un borrador. Mm, pero lo vamos a entender que no está completo para que no Bueno, pienses que ok. vamos a decir, Ujú. si Sí, faltan cosas, tú puedes escribir ahí que es un borrador que no está completo y que está en preparación, ¿cierto? ujú, sí, ok. Ujú. Ya, pues antes de la oración, Waldo, nuevamente darte las gracias por este mensaje, agradecer al Señor también, entender que detrás de todo esto, esta cronología, estas señales que el Señor dejó, hay un Dios de amor que lo que más quiere es venir a buscar a su pueblo y si no lo ha podido hacer es porque su pueblo, es porque estamos en otra o no estamos preparados. Así que la invitación es a que podamos prepararnos física y espiritualmente para lo que viene. Gracias a todos, bendiciones, que tengan un hermoso sábado. Waldo, por favor, tú nos diriges la oración final. Ok. Padre nuestro, Señor, permite, Señor, que estos eventos, habiendo tenido tanta luz, a nuestro alcance por lo menos, no nos sorprendan sin estar debidamente preparados, sin estar en el camino, Señor, de abandonar el pecado, de desechar nuestros malos hábitos, de ponerte en primer lugar, de tener continuidad en la comunión contigo, de conocer cómo se desarrollan los eventos y llevarlo a la vida práctica, de poner, Señor, nuestras inseguridades eh, por detrás, Señor, de la fe. Señor, permite que estemos, Señor, en pie cuando tú vengas y que podamos vivir con la seguridad de la fe en ti cada uno de estos hitos que se acercan. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Waldo, quizás podríamos Sí. preparar, Ujú, perdona que abuse de tu buena voluntad, ujú. preparar a lo mejor algún tema más adelante, como tú eres uno de nuestros predicadores, también está el hermano Jairo y otros hermanos y pastores, poder separar eh, la preparación, preparar un tema donde se separe en uno, poder hablar solo de la preparación espiritual y con citas de la sierva del Señor y de la Biblia, y en otro
porque la preparación física también es importante, así como Noé tuvo que construir un arca, que fue el que al final en el diluvio lo salvó a él y su familia. Ya lo hemos dicho, si Noé no construía el arca, ¿ustedes creen que el Señor hubiese dicho, bueno, Noé fue buena persona, predicó, así que ángeles, háganle ustedes el arca? No, dentro de la fe y la preparación y de haberle creído al Señor está el haber preparado el arca. El arca hoy día, ya lo hemos entendido, que es salir de las ciudades y tener una preparación en el campo. Son muchos los motivos, pero uno de ellos es para poder que el Señor pueda a ver cómo decir, poder tener el carácter de Cristo, el campo es 10 veces más fácil. Bueno, poder tener, Waldo, a lo mejor un tema que sea exclusivo de la preparación espiritual y otro tema que se hable de la preparación física cuando no se pueda comprar y vender. No sé qué opinas tú, si se podría empezar desde ya a Sí, preparar. sí, no habría problema, Raúl. Creo que ambos son importantes, esenciales. Ambos son verdad presente, son, digamos, aspectos que tenemos que ir llevando a cabo ahora. No son mensajes para el futuro, así que no habría problema. De hecho, invito a quienes todavía permanecen en línea para mañana, ¿cierto? Domingo, a las 18 horas de Chile. Justamente vamos a tratar el tema de cómo abordar la salida del campo. Va a ser durante varios domingos a la misma hora, con este mismo link. Así que si alguien tiene este link, se conectó con el link, ¿cierto? Con el enlace para esta reunión. Lo puedo usar también para la reunión de mañana si todo anda bien y la señal nos acompaña. Eso, Raúl. Muchas gracias. No Ya había pues, problema. muchas gracias. Estaríamos entonces en una próxima, el próximo sábado estaríamos compartiendo. Próximo sábado predica la hermana Marisol Martín desde Argentina a las 11 horas de Chile. Están todos invitados y cada madrugada a las 5:30 horas de Chile también tenemos nuestro culto con los hermanos. Muchas gracias, bendiciones para todos y que podamos disfrutar de un sábado en comunión con el Señor. Gracias, chao. Gracias, Chao, Raúl. Waldo, gracias, Bendiciones a todos. gracias. Un Chao. abrazo. Chao. Un abrazo. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, mis hermanos y hermanas. Feliz tarde. Feliz sábado y feliz tarde. Feliz inicio de semana.